Bienvenidas, bienvenidos a este espacio que hemos denominado Desde la Academia, donde analizamos los temas de realidad nacional, lo que cruza el país, desde una óptica de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras, sin intenciones políticas, pero sí con una intención académica, científica y del conocimiento para todos los hondureños. Hoy estaremos hablando de un tema que nos atañe a todos porque es muy importante, ya que tiene que ver con nuestro entorno, y estaremos hablando sobre esta temporada de lluvias, estaremos hablando sobre el tema de cambio climático, estaremos hablando todo lo que tiene que ver con deslaves que se pueden dar en algunas zonas e incluso algunas zonas que son de mucho peligro, no solo en la capital del país, sino en todo Honduras. Tengo tres distinguidos invitados, pertenecen a la Facultad de Ciencias de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y les presento a la máster Lidia Torres, especialista en evaluación y reducción de desastres. Bienvenida, máster. Gracias por la invitación. Gracias a usted. También tenemos al máster Max Ayala, él es especialista en hidrología. Máster, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Bienvenido. Y también está el máster Josué Mejía, quien es especialista en meteorología y cambio climático. Bienvenido, máster. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por aceptar la misma. Quiero, a manera de introducción, comentarles que los modelos meteorológicos indican que junio será uno de los meses más lluviosos, con precipitaciones entre un 40 y un 60% por encima del promedio, y con mayor énfasis en departamentos como Francisco Morazán, Choluteca, Valle, parte de Comayagua y La Paz. Julio y agosto también serán meses con abundantes lluvias, lo que significa que la canícula será suave. Este año los expertos pronostican una temporada de lluvias por encima del promedio. Así que de esto estaremos hablando y de los riesgos que esto conlleva y cómo podemos prevenirnos como hondureños, tomando en cuenta que estamos en uno de los países más vulnerables del mundo. ¿Cómo podemos analizar este fenómeno que estamos viviendo en este momento, ya que hemos tenido años anteriores en los cuales ha prevalecido más la temporada de verano, o que incluso ha tenido más presencia el tema de los huracanes y corta temporada de lluvias? No sé quién quiere abordarnos al respecto. Sí, mira, este año ha sido un año sumamente interesante porque venimos de lo que es un fenómeno del Niño, la fase positiva del Niño, en donde se dan disminuciones en la precipitación en el territorio hondureño y pues en gran parte de Centroamérica. Sin embargo, en este año tuvimos la transición, justamente acabamos de pasar a un fenómeno del Niño positivo a una fase neutral, y ahora estamos entrando entonces a lo que es una fase niña. ¿Qué implica la fase niña para nuestro territorio? Implica muchas lluvias. Implican muchísimas lluvias, los vientos alisios se aceleran, eso genera pues que entre más humedad del océano Atlántico, por ejemplo, al territorio hondureño, y eso te va a permitir entonces que tenga más lluvias. Además de eso, entonces también se provoca la mayor cantidad de ciclones tropicales, en lo que miraríamos en este año. Hace poco, si ustedes observaron en las noticias, tuvimos una serie de impactos en cuanto a temas de lluvia en toda la zona suroccidental del territorio hondureño. Eso debido pues a que se generó un giro centroamericano que es conocido, en donde pues se generó una confluencia de vientos y hizo que de alguna manera la zona de convergencia intertropical se nos acercara más al territorio hondureño y generara las lluvias, ¿no? Que lo que terminó es formándose una tormenta tropical en lo que es el Golfo de México. Eso implicó pues arrastre de humedad desde el Pacífico, introduciéndolo por todo el territorio hondureño y sobre todo enfocándose en esa zona suroccidental que acabamos de hablar. Por eso el pronóstico que me mencionabas para junio iba a estar por encima de la media, a pesar de que comenzó la temporada lluviosa un poco tarde, ¿no? Aunque en el sur fue es el lugar en donde inicia antes lo que es la temporada lluviosa. Ahora, si a esto le sumamos, y esto es creo que uno de los datos que tiene un poco alarmado a la comunidad científica a nivel internacional en el comportamiento atmosférico del planeta, es que ya llevamos 13 meses consecutivos rompiendo récords en temperaturas de lo que es la superficie del mar. 13 meses consecutivos, es decir, ya tenemos más de un año en el cual el año pasado fue un año que se registró como el año más cálido histórico. Este año va en el mismo camino, pero rompiendo los récords del año pasado. Entonces, eso significa de que la cantidad de energía que se va a acumular en el océano
¿sí? Porque uno dice, sí, la temperatura está alta, pero ¿qué implica esto? La cantidad de energía que se va a acumular en el océano va a ser mucho más grande de la que hemos estado habituados anteriormente. Y por ende, entonces, esta energía acumulada es el alimento, por así decirlo, de lo que son los ciclones tropicales. Este año, como tú mencionabas, es uno de los años que vamos a tener una temporada ciclónica de las más fuertes que hemos tenido a nivel histórico. Y eso lo avala los centros como el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, la NOAA misma, la OMM, que es el Organismo Mundial de Meteorología, y la Universidad de Colorado, entre otras, que la Universidad de Colorado, por ejemplo, se encarga de hacer pronósticos y son los pronósticos oficiales que se utilizan para poder tomar decisiones. Y este año, te agrego esta parte, es el año con el pronóstico más alto de ciclones tropicales, históricamente hablando. Entonces, ¿qué implica? Que vamos a tener una cantidad de ciclones bastante importantes en el Atlántico y en el Pacífico, pero sobre todo en el Atlántico. Y otro dato perturbador es que hay una probabilidad muy alta de que al menos es de un 86% de que una tormenta tropical impacte el territorio centroamericano. Y de ahí para un huracán baja 43. Sin embargo, la probabilidad promedio es de 22. Técnicamente la estamos duplicando, o sea, la estamos doblando esa probabilidad del impacto. Y las instituciones del mundo, bueno, sobre todo los estadounidenses que se encargan de esta línea, han encontrado algo que le llaman años análogos. Es una metodología que se ha estado utilizando en los últimos años y han visto que el comportamiento de este año es muy similar a 1998, por si te suena algo por ahí para nuestro territorio hondureño, que es el huracán Mitch, el 2010, que también fueron precipitaciones muy altas, el 2020, que tuvimos ETA y IOTA, o sea, ese es análogo, y justamente en el último informe que hicieron el 8 de este mes, incorporaron el 2005, que fue el récord. Teníamos el récord histórico en el 2005, el 2020 lo empató, y ahorita en el 2024, pues técnicamente están esperando que lo volvamos a romper, ¿no? Entonces, va a ser un año bastante ajetreado en temas de ciclones tropicales, en temas de lluvia sobre el territorio hondureño. Va a llover muchísimo y pues eso va a implicar una serie de riesgos para nuestro territorio. ¿Cómo debemos de prepararnos para esta temporada? Bien, debemos comprender que el riesgo se compone de dos factores. La amenaza, la amenaza puede ser una amenaza de origen natural, como la que menciona nuestro compañero en el tema de las amenazas hidrometeorológicas, pueden ser también provocadas por el hombre. Y el otro componente es la vulnerabilidad y la exposición. En este componente es en donde nosotros realmente podemos hacer una incidencia para reducir las situaciones de riesgo. La capital tiene aproximadamente 922 a 1000 barrios y colonias. De estos, los estudios arrojan que alrededor de un 40% de los predios tiene de alguna u otra forma una amenaza que puede ser a los deslizamientos o a las inundaciones, o sequías, de hecho, que son las principales amenazas de nuestro distrito central. Y esto implica que hay alrededor de unas 800.000 personas en situaciones de riesgo potencial en la capital, del 1.2 millones que somos. ¿Solo en la capital? Solamente para la capital. ¿Por qué? Porque estamos asentados en sitios que son proclives a deslizamientos o a inundaciones. Una de las dos amenazas en algún momento puede ocurrir. Y si hablamos un poco de historia, vemos lo que mencionaba antes Josué, el huracán Mitch y otros fenómenos como ETA y IOTA más recientes. Entonces debemos comprender que donde ocurrió un desastre, tarde o temprano va a volver a ocurrir. El asunto acá es que para poder disminuir ese impacto tenemos que trabajar en la prevención. Y la prevención implica invertir en obras tanto estructurales como no estructurales, ¿no? La Oficina de las Naciones Unidas, por ejemplo, en sus estudios más recientes, indica que invertir $1 en prevención ayuda a ahorrarnos $15 en los temas de rehabilitación y reconstrucción después de un impacto, ¿sí? También en Honduras, este impacto, económicamente hablando, en promedio histórico, afecta más o menos en un 2 punto y algo el Producto Interno Bruto del país. Entonces, o sea, el impacto es real, se ve en la economía de los países. El impacto negativo de estos fenómenos retrasa el desarrollo y pues afecta directamente la inversión pública como privada, y eso se ha visto, ¿no?, en la historia del país. Así que la única manera en la que podríamos reducir ese impacto es aprender a convivir con esas situaciones de riesgo, y esto solo se va a hacer si cambiamos de esa cultura de reacción
a una cultura de prevención. En definitiva, han habido muchos avances a nivel de país y a nivel de la capital. Se debe reconocer, incluso desde la academia, formando masa crítica, con todos los programas que la academia maneja para temas de formación de profesionales en estos temas, pero también desde el Estado, la cooperación internacional, que ha invertido muchos recursos, muchos esfuerzos en temas de sistemas de alerta temprana, en monitoreo, en obras de control y de mitigación, pero pues no son suficientes. Sí, hay que hacer mucho más para poder controlar este problema en el país, sobre todo en las grandes urbes como la capital. La concienciación es Por fundamental, supuesto, esa ¿no? es una de las medidas no estructurales que es fundamental, educar a nuestra población desde los niños hasta los más adultos, mantener la historia viva, o sea, mantener todo, hacer este recuento histórico de afectaciones y trasladarlo a nuestros jóvenes para que de alguna manera se haga conciencia. El tema de la vulnerabilidad es un tema tan extenso porque la vulnerabilidad es intrínseca del ser humano. Toda actividad que nosotros desarrollamos conlleva de por sí un riesgo, ¿no? Un cierto nivel de riesgo desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿sí? Pero son decisiones que toma el ser humano en comunidad. Colocarse en un estado de vulnerabilidad o en un estado de exposición frente a una u otra amenaza es una decisión nuestra, ¿no? Que pasa por un montón de temas sociales que dificultan el avance en la reducción de la vulnerabilidad, porque la vulnerabilidad debe verse desde lo social, desde lo político, la vulnerabilidad en educación, la vulnerabilidad institucional. Es un mundo que debe verse de una forma holística para poder buscar las soluciones en la reducción de ese nivel de exposición tan alto que tenemos y de la vulnerabilidad. Sí, porque por mucha inversión que se haga, si no hay una concientización, difícilmente se puede. Así es. Ahí pasa lo que nosotros le llamamos la reconstrucción del riesgo, ¿no? Exacto, exacto. ¿Qué se puede hacer con toda esa agua? Porque hay una cantidad exagerada de agua que cae, bueno, no sé cuántos milímetros están cayendo en las últimas tormentas que han azotado, pero es una buena cantidad. Y aquí lo que más carecemos en verano es de agua. ¿Qué se puede hacer con este caso? Ok, se han estado haciendo pasos, ¿verdad? Empezamos con la represa que están haciendo de San José. Se tienen planes la de Jiniguare, ¿verdad? Guaserique nunca no se va a hacer. Entonces es gestionarla. Tenemos dos formas de gestionarla. La primera es haciendo obras de control. Ahora bien, esa es la primera que nos cae, o sea, esa es la que nos va a controlar la parte fluvial, o sea, de los ríos. Ahora tenemos otra que es la pluvial, que es la que está haciendo los destrozos esta semana. O sea, son inundaciones de que el sistema de alcantarillado y evacuación de toda la capital no está diseñado para esas cantidades. No porque no son extraordinarias, o sea, no son extraordinarias. Lo que ha caído no sale de la norma, ¿verdad? Pero la situación es que tenemos un sistema tan envejecido al cual no se le ha puesto atención y que con las nuevas obras, si usted mira la mayoría de las nuevas obras que están haciendo, usted nunca va a ver que están cambiando alcantarillas. Entonces, las alcantarillas que estaban diseñadas para unas condiciones de hace más de 20, 30 años, si usted aumenta o le aumenta el agua que usted le va a ir a dejar, obviamente no la van a poder absorber. Entonces empieza toda la problemática, aparte de todo el sucio y basura que la misma población, y que por eso Lidia dice que es tan importante la concientización, porque mucho del sistema pluvial de Tegucigalpa y de las ciudades más importantes está colapsado. Entonces no hay por dónde sacar el agua. Entonces nosotros que venimos de un pensamiento, ¿verdad? Que el pensamiento de Honduras y de toda Latinoamérica es un pensamiento sanitarista, que era construir obras para sacar el agua, ese se quedó corto. O sea, ya no es la visión que se tiene que seguir tomando o que están tomando los países que ya van más adelante, donde ahora es un sistema que sea mixto, ¿verdad? Que ya vaya enfocado a una sostenibilidad, ¿verdad? Donde hacemos lagunas de infiltración, o sea, nos hacemos como una sola con el medio ambiente para poder disminuir esos riesgos. Porque al final nosotros, o sea, esto es recurrente, todos los años va a suceder lo mismo, pero ya tenemos cierta infraestructura que ya no da más, ya no da para más,
Entonces, ahí es donde tenemos que ir a enfocar, o sea, ir generando las nuevas obras para ir modificando. Y eso es un ejemplo que se puede hacer con la laguna, donde en Barrio Los Juncos, que están haciendo una obra que es una de las más grandes, que va a venir en cierta manera, ¿verdad?, a solventar una situación puntual. Y eso que se está haciendo aquí se tiene que replicar en muchos lugares, ¿verdad? Porque es lo que tenemos, ver cómo evacuar las aguas, ¿verdad?, cómo controlar esas situaciones. Y eso es lo que nos sucede también, digamos, con Huascorán. En Huascorán, que se desbordó todo y que siempre se sigue desbordando, ya hay planes de manejo. Ya se sabe dónde se tiene que instalar una represa, ya se sabe dónde tienen que ir los canales de alivios, y así como en Huascorán, se sabe en Choluteca, se sabe en Ulúa, se sabe en Chamelecón, y entonces es pasar de los estudios, que Honduras está plagado de estudios para tirar para arriba, de pasar de los estudios a la acción. Sí, incluso yo recuerdo desde hace muchos años hablar de la construcción de represas para que no se inunde el Valle de Sula. Y vemos que a la hora de la hora no se concretan estas obras. Así es que lo que sucede es que hay mucho interés político. El plan maestro que se construyó para el Valle de Sula contemplaba un canal que empezaba por Pimienta, un canal atravesaba todo el Valle de Sula y iba a dejar sus aguas hasta el Mar Caribe. Aparte se contemplaban 5 represas, o sea, no solo Llanitos y Jicatuyo, sino que estaba también Cajón, que se construyó, venía Llanitos y Jicatuyo, venía Llanitos y Jicatuyo, eran 2 represas, más 2 represas en el área de Chamelecón. Pero ese plan maestro quedó en nada, se hicieron bordos, que son medidas paliativas para épocas normales. O sea, lo que se ganó con los bordos fue que antes todos los años se inundaba. Entonces, en términos promedios, los bordos van a trabajar, pero nunca, en ningún lado del mundo, los bordos están diseñados para eventos extremos como huracanes. En ningún lado. Y por eso nosotros podemos ver que Estados Unidos, Boston y todos esos lugares se inundan, porque esos canales no están para eso, o sea, son para los promedios. Y en nuestro país, eso nos lleva a que tenemos que hacer esa estructura, pero que falta la voluntad y el deseo, y también que tiene que ser una meta de país, porque son unas inversiones muy caras que una alcaldía o una mancomunidad no las puede tomar. No, y solo aquí en Tegucigalpa hemos podido observar esos pasos a desnivel o subterráneos que hacen, se terminan inundando. Está, por ejemplo, el hoyo de Merriam, que le llama, ese todos los años se inunda. Por muy bonito que lo pinten y lo hagan, siempre se termina inundando. Aquí por Plaza Miraflores también se termina inundando. Ahora vemos ahí por el Juan Pablo II también se está inundando. O sea, estas zonas definitivamente algo tienen que hacer y hacerlo bien, ¿no? Porque no solamente hacer la obra, sino que también lo que eso conlleva. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Al regresar, vamos a continuar hablando de este tema relacionado o que tiene mucho que ver con el cambio climático. Ya regresamos. Somos el primer noticiero de la Academia. Somos UTV Noticias, emisión estelar. Síganos a través de la señal de la UTV, el canal universitario de la cultura. Por continuar con nosotros a través de UTV, el canal universitario de la cultura, y su programa Desde la Academia. Estamos hablando sobre el tema relacionado a desastres naturales y todo lo que tiene que ver con cambio climático y lo que estamos viviendo actualmente en nuestro país. Ya lo dicen los expertos, este año va a ser atípico, este año va a ser un año más de lluvia. O de ahora en adelante, en lo que queda del año, va a ser más de lluvia, va a ser un año donde también hay que tener mucho cuidado por el tema de los huracanes, que va a ser muy intenso, sobre todo en el Océano Atlántico y alguna parte de estos en el Pacífico. La capital
la capital de Honduras creo que es de las más vulnerables en todo el país en este tiempo de lluvias. ¿Cómo podemos prepararnos para la misma? Porque ya usted lo señalaba, va a ser una jornada muy intensa de lluvias, poca canícula, pero luego viene lo que es el tema de los huracanes. Sí, mira, Lidia lo mencionaba, el tema de cuando vemos el riesgo lo podemos dividir, ¿no? Y analizar la parte de la amenaza, la exposición y la vulnerabilidad. Cuando nos enfocamos en vulnerabilidad, bueno, nosotros desde el instituto hemos estado trabajando junto con la unidad de recursos hídricos, que ahora coordina Max, y con Tania Peña, hemos estado trabajando en estudios de vulnerabilidad en diferentes partes del país. Y ahorita estamos trabajando justamente en un ejercicio para hacer vulnerabilidad en el sector del recurso hídrico, ante el cambio climático, ¿no? A nivel de país. Y a mí me toca la parte de exposición. Yo lo que te puedo decir primero es que somos altamente vulnerables, no solo la capital. La capital está debido a la cantidad de población que ha ido aumentando con el tiempo y como decía Max anteriormente, de que no está diseñado, ¿no? para tantas personas. Las partes altas están haciendo viviendas y las calles no tienen nada de alcantarilla, solamente el agua se ve pasar como un río hacia abajo y sabemos que en la parte de abajo va a inundarse porque vivimos técnicamente entre cerros, no en la capital. Pero si revisas todo el país también, todo el país en general se ve expuesto justamente, tiene una exposición sumamente alta debido al embate de ciertos fenómenos. Cuando vemos precipitaciones como la que tú mencionabas, que alrededor fueron entre 200 y 300 milímetros en algunas partes, sumamente alto en esta semana y media que pasó, de precipitación acumulada, pues se generó, pues estuvimos hasta 2 muertos. Hasta ahorita yo lo que escuché que llevábamos 2 muertos ya en la zona del Empira. Entonces, somos altamente vulnerables y si nos enfocamos en a qué somos vulnerables, pues tenemos una serie de afectaciones, ¿no? Como lo que son las sequías o las inundaciones. Y estamos constantemente hablando de eso, también los deslizamientos de ladera, pero en general sequías e inundaciones. Entonces, cuando revisamos eso cada año, tenemos o una sequía o pasamos a una inundación, o hay años que tenemos sequía e inundación a la vez, pero tenemos o memoria corta o falta de interés, porque realmente pareciera como que no hemos aprendido de nuestras experiencias pasadas y no nos hemos preparado en función de ellas. Hemos avanzado, el gobierno del país ha trabajado, pero no con la energía necesaria todavía. Creo que se necesitan un poquito más de energía aplicada a poder reducir esa vulnerabilidad que tú mencionas. Cuando vemos el tema de las amenazas, y ahí vemos amenazas como un huracán que tú mencionabas, estos fenómenos son naturales, estos fenómenos pasan todos los años, estos fenómenos los necesitamos, el planeta Tierra los necesita para encontrar el equilibrio térmico debido a la cantidad de radiación que cae en el Ecuador, ¿no? En toda la zona tropical que se tiene que trasladar. El huracán, ese es su trabajo, ayuda al planeta a mantener un equilibrio térmico. Sin embargo, debido a las condiciones, ya podemos hablar, propias del territorio, porque por eso el desastre natural no nos gusta esa palabra, ya la eliminamos, ¿entendés? Nos hace ruido cuando la escuchamos, porque no tiene sentido decir que es un desastre natural, cuando sí es un desastre, pero no natural, porque el fenómeno va a pasar. El problema es cómo estamos nosotros expuestos justamente, o qué tan vulnerables somos debido a la parte antropogénica, a la parte de cómo nosotros estamos en el tema de ordenamiento territorial, porque tú mencionabas de que se nos llena de agua con una precipitación en la capital de 40 milímetros. O sea, no es nada de agua. Max lo mencionaba claramente, es poca agua, pero no estamos diseñados para poder soportar eso porque ya cambiaron las condiciones, ya somos más personas sobre el país. Entonces, creo que lo primero que debemos de hacer, bueno, es trabajar en la concientización. Pero cuando hablamos de concientización, no solamente es a nivel de la población, es elevarlo en todos los estratos sociales, es llegar al tomador de decisiones también y es sentarse con ellos y poder pues mostrar trabajos que se han realizado, porque bien lo dice Max, hay un montón de trabajos que están engavetados y debemos de sacarlos y actualizarlos, porque no sé si estarán actualizados, ¿no? O funcionarán igual, ¿no? Ahí no soy experto en hidrología, pero si se necesita, deberíamos de empezar a dar ese paso hacia la acción justamente, en que debemos de empezar a trabajar para construir políticas públicas que puedan dar respuesta a las necesidades actuales de nuestro país, no a esas necesidades que se proyectaron unos años atrás. Ahora las condiciones están cambiando. Tú mencionaste cambio climático. El cambio climático, las afectaciones están marcadas, no tanto como esperarían en otros países de latitudes medias, pero en nuestro territorio, por nuestra posición geográfica, nos impactan demasiado cuando hay una afectación, como por ejemplo lo que te mencionaba de la temperatura del océano. Eso va a generar que los huracanes pues sean más cantidad de huracanes y sobre todo que lo que más preocupa a nivel científico, ¿sabes? Es no tanto la cantidad. Lo que preocupa más es la rápida intensificación del sistema. Lo vivimos con ETA y IOTA. ETA se formó cercano a Nicaragua y en 24 horas alcanzó una categoría de huracán.
Y IOTA lo hizo, perdón, ETA lo hizo en 32 horas, o fue al revés, sí, 24 ETA y IOTA lo hizo como en 32, 33 horas en lograr esa categoría. No se había visto, se había visto, pero en lugares más alejados a la continentalidad. Cuando hay huracanes, porque los huracanes van por todo el océano, ¿no? Entonces, allá sí se había visto esas intensificaciones, pero tan cercanas al territorio centroamericano, por ejemplo, no se había dado. O lo que pasó ahorita en el Golfo de México, que se intensificó rápidamente otro sistema. Entonces, eso preocupa mucho porque quiere decir que hay afectaciones del cambio climático, justamente a nivel global, no tanto local, pero sí a nivel global, y esas afectaciones entonces se transforman o pasan a ser que las amenazas que tiene un territorio sean mayores. Y al tener una amenaza mayor, entonces tu vulnerabilidad va a dispararse, tu exposición se va a disparar y por lo tanto tu riesgo se va a disparar. Entonces creo que debemos de empezar a trabajar hacia esa línea, a concientizarnos, a darnos cuenta que están cambiando de alguna manera los comportamientos normales. Que la variabilidad dice que hay unos años que está con muchas temporadas de huracanes, otra con menos cantidad de huracanes, y estamos jugando, pero cuando tenemos esos récords, cuando empezamos a observar que están por encima de cualquier dato registrado en el pasado, entonces ahí es, como dicen ahí, hay que poner el ojito, hay que sentarnos, analizar eso y pensar para futuro, no para solucionar problemas ahorita local para esta temporada de lluvia que viene ahorita. No, debemos de empezar a proyectar ya para las temporadas que vienen. Porque si vamos en este mismo paso, esto va a seguir aumentando. Y va a seguir aumentando. Y vamos a llegar a un punto en el cual no vamos a tener la capacidad para darle respuesta. ¿Cuántos huracanes podrían impactar en Honduras? ¿Se puede predecir? Mira, sí. Ahí los pronósticos te dicen que al menos uno. Pero categoría de huracán, porque tú me preguntaste huracán. Un ciclón tropical es una depresión tropical, una tormenta tropical o un huracán. Una depresión tropical nos puede afectar. Una tormenta tropical, la probabilidad que te mencionaba era del 86%, o sea, casi seguro. Un huracán categoría 1 es de 43%. Entonces, al menos uno. Ahora, la mayor parte, y ahí Max me puede apoyar para la parte de inundaciones, es el huracán, por las condiciones orográficas del territorio hondureño, no necesita que sea un categoría 5 como Mitch. No, una depresión tropical. Lo vimos con ETA y IOTA. Cuando llegaron al territorio hondureño, que entraron al norte del Paraíso, al sur de Olancho, era una depresión tropical ya. Pero la forma en cómo están nuestras montañas intensifican las cantidades de lluvia provenientes de los ciclones tropicales. Entonces, mucha gente dice, ¿voy a ver un huracán? No, yo te digo, yo me preocupo cuando miro la trayectoria del ciclón. Y si es una depresión o una tormenta, me preocupo casi igual que fuera un categoría 5, porque la trayectoria es justo la que te va a definir a vos las cantidades de lluvia que vas a tener debido a la interacción con las montañas. Y eso te va a implicar, pues, desbordamientos de ríos. Definitivamente. La colonia Guillén ha sido de las más afectadas. Yo tengo 2 mapas aquí que obviamente usted les entiende más que yo. Y recientemente la colonia Guillén, no solo la Guillén, ¿verdad? En la capital, pero la colonia Guillén es un caso bastante especial. 2022 y las estamos viendo en morado, en los puntos moraditos, son las viviendas que fueron evacuadas en el año pasado, en septiembre del año pasado, y las no evacuadas que están alrededor. Esta área actualmente, la vemos por acá, actualmente la tenemos como, se ha clasificado como no habitable, o sea, nadie debería... La que está en rojo. La que está en rojo. Okay. Y este mapa no es el más reciente, también es 2022, ¿sí? Y vemos por acá toda el área roja declarada como zona inhabitable. Este año volvió a ocurrir un movimiento en la zona y está moviéndose, esta zona está monitoreada con diferentes dispositivos, pero actualmente se presentó un informe que está en revisión por la alcaldía municipal y el grupo de expertos tanto del instituto y de la cooperación japonesa, etcétera, en donde se va a ampliar esta zona de área inhabitable, ¿sí? Claro. Entonces esto tiene que pasar por una ordenanza municipal, por un decreto que emita la alcaldía municipal oficialmente como zona pues que no se podrá habitar, y queda una franja acá que es una zona de observación que deberá ser también monitoreada, que deberá ser intervenida con obras de control y de mitigación. Caso contrario, esa también podría pasar a ser una zona declarada como inhabitable, ¿sí? A las personas ubicadas en esta zona se propuso desde el año pasado la reubicación a través de un proyecto de la alcaldía municipal del estado en un área que se llama Villa Solidaridad.
que ya está actualmente, creo que ya inició el proyecto, pero sí, así como esta zona, hay otros sitios en el país, ¿no? Y en la capital sobre todo. Berrinche y Reparto son un ejemplo claro de que sí se puede manejar el riesgo a cierto nivel, ¿no? El Berrinche, por ejemplo, tiene las obras de control y de mitigación de mayor envergadura en el país y fueron las primeras construidas en Latinoamérica por el gobierno de Japón, ¿sí? Para JICA. controlar, JICA, sí, para controlar todo el tema del deslizamiento ocurrido en Berrinche y Reparto. Eso pasa por un tema, es un sistema completo de un terraplén de contrapeso, tenemos ahí una red de canales conectados horizontalmente que lo que tratan es de, una vez que el nivel del agua subterránea llega a un nivel, debe extraerse hacia la corriente superficial. Arriba tenemos canales superficiales para el control del agua de escorrentía, etcétera. Eso mismo se tiene también en Berrinche Reparto. Obras como esta, que han sido un laboratorio, un ejemplo a nivel de Centroamérica y de hecho de Latinoamérica en su momento, son obras que debemos estudiar, analizar y obviamente, como decía Max, debemos también replicar, ¿no? Así es, se están haciendo otras pequeñas obras en otros sitios de deslizamiento. Los movimientos en masa se clasifican por su tipo. Estos son deslizamientos, hay sitios de caídas de roca en donde también se está trabajando con el gobierno japonés para poder de alguna manera mitigar un poco, ¿verdad? Pero esas son las obras que tenemos que hacer ya de mitigación. Claro. Pero el tema aquí es la gestión del territorio, ¿no? El ordenamiento territorial, una planificación del territorio efectiva. Tenemos leyes, tenemos políticas, pero debemos ser efectivos en la aplicación de esta normativa, ¿no? Claro, Entonces, ese crecimiento desordenado de la ciudad ha sido claro, o fatal, sea, ¿no? el tema de que la población emigra, ¿no? Para las ciudades, Claro. pero entonces debemos saber que el crecimiento desordenado va a aumentar los niveles de riesgo. Las personas que vienen de afuera no vienen a asentarse en sitios seguros. Ya si vemos a nuestro alrededor, todos estamos asentados ya en las laderas de esta ciudad, ¿sí? Que son, de hecho, por su geología y por sus pendientes, altamente vulnerables, susceptibles a los movimientos en masa. Y aquí está afectada, uno dice la colonia Guillén, pero aquí Sí. está colonia Nueva Santa Rosa, Así es, el una Reparto, parte del Reparto, parte sí. de la colonia Roberto Suazo Córdoba. Así es. O sea, es una buena cantidad, es un buen Sí. espacio. Y según lo que veo en ese mapa, prácticamente todo donde está dibujado ese mapa, incluyendo, no importa si amarillo, rojo, rosado, Sí, claro, zona esa de zona riesgo. prácticamente que no debería Sí. estar habitada, ¿no? Sí. Y de hecho sí, toda la zona noroccidental de la capital es donde se encuentra la mayor cantidad de este tipo de movimientos, también salida oriente, ¿no? Exacto. Y hace poco hasta una iglesia se cayó, Sí. ¿no? O sea, esa zona... En el Edén, cerca de esta exacto. misma zona. Que ese hace algunos años, creo que a principios de 2000, se fue una buena parte y Sí. fue bien fuerte esa Y zona. es el día a día, ¿no? En la capital. Claro, claro. Y la gente al no ver que hay alguna respuesta o al ver que no tienen los fondos como para irse a un lado, a un lugar seguro, pues regresan a la zona. Así es. A pesar de los riesgos. Muchas ¿no? veces, aunque se ofrezca, por ejemplo, esta zona de ubicación, de reubicación, la gente tiene un apego emocional. También, no les gusta. Claro, aquí hay historias en donde usted va a escuchar, es que esa casa era de mis abuelos. Sí. Y ha venido de generación en generación y ahí crecimos, ahí crecieron mis hijos. Entonces ese apego también hay que trabajarlo, ¿sí? O sea, la vulnerabilidad también pasa por ese tema de la resiliencia humana, de la psicología, etcétera. El punto sentimental. Así es. Estos lugares llegan a un punto de saturación de agua, de suelo, perdón, fuerte, ¿no? Y eso es en parte lo que lleva a que contribuya a que estos desastres se hagan mucho más grandes. Bueno, o sea, nosotros tenemos una falla estructural de nuestra sociedad. Obviamente, lo dijo, toda esa zona que mencionó Lidia, noroccidental, es un tipo de suelo que va a responder a ciertas condiciones. Todas esas son arcillas. Arcillas que cuando se humedecen se expanden. Al expandirse pierden la cohesión, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando seguimos esos asentamientos y seguimos toda la zona del Berrinche y todo ese es un mismo material. Entonces, ahí vamos a tener todas esas afectaciones. Ahora bien, como estructuralmente nosotros tenemos un problema, porque ¿de dónde va surgiendo tanta agua? ¿Verdad? No solo de las precipitaciones,
sino que es de la pérdida del sistema de abastecimiento potable de nosotros. O sea, Honduras está arriba del promedio en las pérdidas de agua de la red. O sea, el promedio anda entre el 20 y 30%, nosotros rondamos casi el 40%. O sea, una gran cantidad se va perdiendo. Esa es un agua que va complementando lo que hace la lluvia. Entonces, eso nos vuelve más susceptibles, porque no tenemos un ordenamiento territorial, porque estamos ocupando territorios, y yo a veces siempre lo voy comentando, y no solo en Tegucigalpa, sino a nivel de Honduras, la deforestación. O sea, la deforestación que se está generando nos está haciendo más daño que los impactos del cambio climático, ¿verdad? Porque nos ponemos, y un simple ejemplo, nos podemos poner entre Honduras y Costa Rica. O sea, ¿por qué si estamos en el mismo istmo centroamericano, nosotros somos más vulnerables? Si usted va viendo la cobertura boscosa del país, nosotros cada vez la vamos perdiendo. Costa Rica creo que ya en la última década creo que aumentó casi un 40%. Entonces, Costa Rica está protegiendo su sistema natural, y eso hace que la amenaza sea menor, porque lo que sucede, los bosques son la esponja de todo, ¿verdad? Eso es lo que va a controlar la infiltración, lo que va a controlar las crecidas, la escorrentía, va a darle soporte radicular al suelo para que haya más cohesión. El mangle evita todas las marejadas que vienen en Cedeño, pero si usted va quitando todas esas partes de protección, nos vamos quedando con lo que sucede en la Guillén, donde se impermeabilizó el suelo, arcillas, malos procesos de construcción, porque aquí no se siguen las normas, no se hacen los estudios. En otros países, para hacer una edificación, se le exige al que va a hacer su casa estudios de suelo. Se les exige que sigan las normas de construcción. Aquí buscan al albañil que les cobra más barato. Y entonces después vienen las situaciones, ¿verdad? Que no seguimos, que aunque las tengamos, tenemos nuestras normas de construcción, no las siguen, y nadie está supervisando que realmente se sigan esas normas, y vamos teniendo esas situaciones que se van a seguir repitiendo mientras nosotros no se haga, o las autoridades con concientización de datos tomemos conciencia de que a veces hay que invertir para tener algo más seguro. Incluso los incendios forestales, el combate casi es prácticamente nulo en este país. Vemos a un equipo de bomberos tratando de apagar montañas incendiadas. Es terrible esa situación. Vamos a hacer la última pausa. Al retornar vamos a hablar un poco sobre la oferta académica que tiene la Universidad Nacional Autónoma de Honduras relacionada a estos temas, y algunas recomendaciones que debemos de abordar todos los hondureños en base a esta situación, porque no podemos ser reiterativos en lo mismo. Si el año pasado nos ocurrió un desastre y esperar a que este año vuelva a ocurrirnos, creo que tenemos la suficiente inteligencia como para ir buscando formas de no ir pasando por la misma situación cada año. Ya regresamos. Somos el primer noticiero de la academia. Somos UTV Noticias, emisión estelar. Síganos a través de la señal de la UTV, el canal universitario de la cultura. Gracias por continuar con nosotros a través de UTV, el canal universitario de la cultura, y su programa Desde la Academia. ¿Qué oferta académica nos tiene la Universidad Nacional Autónoma de Honduras relacionada al tema de desastres, al tema de cambio climático, al tema hídrico? Aquí nos lo van a contar los expertos. Comenzamos con usted, máster. Ok. Bien, desde la Facultad de Ciencias se tienen diferentes programas. Yo voy a hablar sobre el programa de la maestría en gestión de riesgo y manejo de desastres. Es un programa que tiene ya su 4ª promoción. Ahorita recién este fin de semana creo que inician las clases de la 4ª promoción, así que ya hemos generado una masa crítica al país formados justamente en la gestión de los riesgos y de los desastres, ¿no?
Y por otro lado, también de reciente apertura, unos años atrás, la carrera de geología. Honduras ha tenido una deuda histórica con el país a nivel de la región con la carrera de geología. Existía en todos los países y nos llevan mucho tiempo de avance en estos temas, pero ya la Universidad Nacional ofrece la licenciatura en geología, ¿sí? Y bueno, ya tenemos una promoción que va bastante adelante, creo que están en su tercer año ahorita. Y así pues estamos procurando la gestión de nuevas carreras. Hay un técnico universitario en calidad del agua que está por ahí, del cual podrá Max hablar un poco más, está en la etapa de diseño. Y se hacen otras acciones transversales desde la facultad, como las clases de servicio. Una de ellas tiene que ver con ciencias de la tierra, la otra tiene que ver con cambio climático y energía, y lo que buscan es tratar de hacer conciencia en los estudiantes. Son clases optativas, así que las puede cursar cualquier estudiante de las diferentes carreras de la universidad, y busca eso, ¿no? Que el estudiante conozca el planeta, conozca la dinámica del planeta, los recursos de los cuales disponemos y de los cuales deberíamos hacer un uso racional, sostenible, y hacer esa conciencia. Por otro lado, hacemos una transversalización con la carrera de ingeniería, sobre todo con ingeniería civil y con la carrera de arquitectura, sirviendo cada periodo un taller de los tópicos básicos de la gestión integrada del riesgo de desastres, para que estas carreras que son tan importantes, porque son las que construyen el medio, ¿no? Las que todo lo que vemos lo construye o un ingeniero o un arquitecto o el sector informal de la construcción también. Pero entonces a través de esos talleres nosotros ya vamos sembrando la semilla de estos temas tan importantes para el desarrollo del país en los estudiantes. No, y vivimos en un país tan vulnerable que personas que estudien estas carreras se vuelve cada vez más indispensable, ¿no? Tener la mayor cantidad de personas preparadas para que sepamos los hondureños qué hacer ante toda esta situación. De hecho, la gestión integrada del riesgo es holística, y es interdisciplinaria y multidisciplinaria. Antes pensábamos que solo el ingeniero podía dedicarse a estos temas. Sí. Eso no es así. Hoy podemos tener trabajadores sociales involucrados en el tema, porque tenemos que trabajar al ser humano post-desastre, ¿no? El impacto, los traumas, etcétera. Tenemos psicólogos, doctores, abogados, porque también tenemos un sistema nacional de gestión de riesgo que parte de leyes y de políticas. Sí, entonces tenemos involucrados de verdad que todas las disciplinas o las áreas de estudio, ¿no? Diferentes áreas de estudio que pueden de alguna forma también optar a especializarse en ese posgrado que antes le mencionaba, de la maestría en gestión del riesgo. Así es. Max. Sí, bien. Antes de hablar del también es una pequeña, ¿por qué hablamos de esta parte de la oferta académica, verdad? Y nosotros tenemos una gran problemática a nivel institucional, ¿verdad? De país. A veces los tomadores de decisiones tienen muy poca conocimiento. Resulta después que les llegan de otros lugares a enseñarles, esta es la panacea, esto les va a funcionar. Y cuando nosotros no tenemos ese conocimiento que adquirimos en la academia, podemos llegar a algo que yo digo mucho, que es, nos enseñan espejitos y que pueden, que no se adaptan a nuestras realidades. Entonces, la insistencia en la formación académica es para que cuando lleguemos y entre más personas formemos, más críticos nos volvemos. Menos nos pueden engañar, porque esa es una gran deficiencia que tenemos nosotros. Por eso nosotros perdemos en estructura, perdemos en infraestructura, perdemos en formación, ¿verdad? Entonces, por eso es que tan importante para la universidad generar esos espacios. Y nosotros estamos entrando ya en formación de técnicos y profesionales ya con maestrías. En mi caso, nosotros estamos coordinando junto a mi compañera Tania Peña la maestría en recursos hídricos, que estamos viendo el agua de nivel subterráneo, superficial, la calidad del agua que se va a enlazar con el técnico en calidad de agua, que también se está impulsando, y con gobernanza hídrica.
que es el talón de Aquiles de Honduras, ¿verdad? Porque tenemos especialistas, ¿verdad? En algunos campos más que en otros, pero no hay esa gobernanza. Entonces, enfocarnos cuando tenemos la maestría, que ya vamos nuestra tercera promoción que se está desarrollando y que con mucho esfuerzo pues ha ido creciendo de manera exponencial, ¿verdad? Donde la primera promoción empezó con 9, 15, vamos más de 20, y la idea es seguirla replicando y extenderla a todo el país, porque empezó solo en Tegucigalpa, pero las necesidades y la problemática hídrica es a nivel nacional. Entonces, con la meta de la universidad es llegar a todas las regiones de Honduras donde se pueda servir para que nosotros tengamos la mayor cantidad de especialistas que nos ayuden o que a más de alguno llegue a lugares de decisiones, que sepan lo que hay que hacer y que no les vengan a engañar, ¿verdad? O a decirle esto es lo que funciona cuando ellos ya conocen la perspectiva, ¿verdad? Y la parte de calidad de agua, que es algo que está muy olvidado, que hasta ahora se está tomando, porque la idea, antes era, si el agua, aunque la calidad del agua esté mala, eso hay que darles, ¿verdad? Ahora se tiene esa conciencia de, no, o sea, hay que buscar métodos para que el agua siga siendo utilizable, ¿verdad? Y podemos incorporarla al ciclo hidrológico haciendo el menor efecto posible, ¿verdad? Que siempre va a haber un efecto, pero disminuirlo en lo que más que podamos. Y la universidad, a través de estos programas, es lo que vamos enfocando. Excelente. Máster. Sí, comentarle pues que la Facultad de Ciencias ha estado impulsando este tipo de oferta académica en los últimos años, ¿no? Como una visión clara de apoyo hacia lo que es la sociedad hondureña, ya que necesitamos especialistas, como mencionabas, que tengamos más especialistas sobre estos temas, sobre todo aquellos que van enfocados a física de la Tierra, que es lo que más nos compete a nosotros dentro de la Escuela de Física. Estamos dentro del Departamento de Física de la Tierra y el Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra, y las carreras que acaban de mencionar son sumamente importantes pues, para justamente darle respuesta a lo que el país necesita en temas de formación. En mi caso, yo coordino la carrera de meteorología. Es una carrera nueva, es una carrera técnica de 2 años. Terminamos la primera generación justamente este año que pasó y ahorita acabamos de comenzar con la segunda generación. Es sumamente interesante porque tratamos de analizar todo lo que es la física de la atmósfera, cómo se comporta la dinámica atmosférica, la parte sinóptica, para poder también entender la parte hidrometeorológica. Con Max nos apoya muchísimo en esa clase también, agrometeorología, meteorología aeronáutica, climatología, observación. Tratamos de ver todas aquellas áreas en las cuales el estudiante al egresar pueda incorporarse directamente a cualquiera de las instituciones de gobierno o ONGs o cualquier empresa que esté necesitando el apoyo de los meteorólogos. Es una lástima decir esto, pero es la verdad. No tenemos suficientes especialistas a nivel de educación superior en el país. Es la primera carrera, geología es la primera carrera, la maestría en gestión de riesgos es la primera maestría en el país, también recursos hídricos, estamos iniciando, ¿no? Ya tenemos algo recorrido, pero estamos iniciando. Entonces, cuando revisas la cantidad de personas que se necesitan con un nivel de especialización en estas materias a nivel de país, te das cuenta de que no todas las instituciones tienen al personal adecuado para poder dar respuesta. A mí me llamó mucho la atención una vez que fui a la ANA en Perú, en Lima, y es la Agencia Nacional del Agua, ¿no? Allá, y ellos estaban contándonos una historia ahí de sus inicios y todo, y entonces mi pregunta fue, ¿cuántos especialistas tienen contratados? Y me dicen, tengo 51 hidrólogos, entre hidrólogos y meteorólogos, y 52 abogados, por el tema de conflictos del agua, ¿no? Que ese es un tema de lo que mencionaba Max de gobernabilidad del agua, ¿no? Pero la cantidad de especialistas es impresionante. Y acá en el país, cuando tú vas a una institución, te das cuenta que hay uno, con suerte. Así de feo, y te lo digo, y lo empiezas a contar con la palma de la mano. Que tengan la capacidad, como un Francisco Argeñal en mi área, que es una persona excelente, ¿no? Con un recorrido enorme, pero cuéntame, ¿cuántos podrías contar con la palma de la mano? Que tengan un nivel de expertise suficiente para poder dar respuesta. Entonces, eso es lo que estamos tratando de impulsar dentro de la universidad, ¿no? Tratar de generar, a través de la educación superior, este personal que salga capacitado a dar respuesta y que se pueda incorporar rápido al gobierno, y por eso un llamado al gobierno para que contrate a todos estos chicos que salen, porque salen con competencias bastante formadas, y también agregarte de que trabajamos mucho también lo que es la educación no formal.
hemos trabajado dentro del instituto en una serie de capacitaciones, tanto talleres, cursos básicos, cursos especializados, diplomados en cambio climático orientados a temas específicos que se puedan requerir en ciertas zonas del país o a nivel de país. Hemos estado trabajando mucho en la educación no formal porque hemos identificado esa falta de competencias justamente en nuestros compatriotas, que hay mucha gente con las ganas, de querer estudiar, pero no tienen la oportunidad también. Entonces, esa es la idea de la Facultad de Ciencias, tratar de impulsar estas carreras orientadas a dar respuesta a las necesidades en estos temas. Y estos temas tú los vas a escuchar en todos lados. Geología, suelos. Vamos a ver, hidrología, inundaciones, gestión del agua, uso del suelo, también lo ven, hidrogeoquímica. Nosotros vemos la parte meteorológica, o sea, esos temas todos los años los vamos a ver en los medios de comunicación, todos los años los vamos a ver con noticias y todos los años uno mismo se dice, necesitamos más especialistas preparados en estas temáticas y por eso aprovecho, ya que contamos la oferta, a invitar a toda la comunidad de la universidad también y a los próximos jóvenes que puedan estudiar, que quieran estudiar, que se incorporen a este tipo de carreras. Pueden llevarla como carrera simultánea, pueden sacarla como carrera primaria también, pero están ofertadas y entonces creo que valdría la pena que más hondureños nos metamos de lleno a estudiar este tipo de temas. Incluso los medios de comunicación, vemos que hay periodistas que se ponen a decir, bueno, y va a dar como el pronóstico del tiempo, ¿no? Y muchas veces solo están leyendo lo que les pusieron ahí porque no entienden cuando hablan sobre todo esas partes técnicas, ¿no? Que deberían de ser. Te agrego un poco ahí. Fíjate claro. Que en mi maestría que me fui para la Complutense de Madrid, me quedé sumamente sorprendido porque los chicos cuando salían de la maestría estaban optando a un puesto dentro de las televisoras y ellos hacían todo el análisis, o sea que mínimo tenían que tener maestría en meteorología para dar el pronóstico. Ahí te lo dejo. No, y así debería de ser de comprometido y de real, porque tratamos de que la información llegue lo más veraz posible y esa no debería de ser una excepción. Tenemos pocos minutos. ¿Qué recomendaciones le podemos hacer a la ciudadanía? Hay que tomarse bien en serio esta situación, hay que, sobre todo la gente que vive en esas zonas peligrosas, ¿qué recomendaciones podemos dar desde su expertise? Bien, yo creo que el tema de la concientización es básico. Nosotros tenemos que hacer esa labor tanto desde la universidad, pero también todos los medios de comunicación. Debemos no hacerlo en el momento de la emergencia, hay que hacerlo antes. Hay acciones tan sencillas como la recolección de la basura. Muchas de las inundaciones ocurren por el tema de inundaciones urbanas acá en la capital y esto tiene mucho que ver con la obstrucción de los sistemas de drenaje, que sí ya lo mencionábamos antes, se han quedado, digamos, obsoletos o insuficientes, pero también pasa por un tema de la obstrucción, la acumulación de basura, el tema de los incendios forestales, hacer esa conciencia, es trabajar esos temas estoral para el país. Y bueno, a largo plazo yo creería que es necesario implementar no solamente la política, sino programas. Un plan, pues se puede quedar en papel, es un plan, pero el programa te lleva a la acción. Entonces deberíamos buscar generar este tipo de programas en asocio con cooperación internacional, en el Estado, la academia, etcétera. La verdad que es un trinomio que ha dado muy buenos resultados en proyectos que ya hemos desarrollado en la historia. Así es. Max. Bien. Llamado a la población primero que ellos tienen que conocer su entorno. O sea, no es posible saber que, digamos, la gente del Valle de Sula tiene más de 12 horas para saber que se les va a inundar. Pero cuando no conocen su entorno, de repente dice, creció de un solo, me agarró dormido. Cuando ya se sabía que estaba lloviendo aguas arriba, que estaba lloviendo en Copán, Santa Bárbara o Cotepeca. Entonces, conocer el entorno es muy importante. Está relacionado con los sistemas de alerta de las municipalidades, de las emisiones, de los boletines que emiten, ¿verdad? Estar familiarizados porque podemos hablar de un niño, podemos hablar de una niña, pero Honduras está en la trayectoria de los huracanes. O sea, la probabilidad de que al menos uno llegue al país es de todos los años. Todos los años va a haber una probabilidad, ¿verdad? Entonces, estar viendo eso, ¿verdad? Y la otra es y viendo la parte de académica es llamar a los jóvenes para que se formen. El conocimiento parcial causa mucho daño, igual que el desconocimiento, ¿verdad? Porque nos puede llevar a tomar decisiones erróneas por creer que algo funciona
cómo funciona. Y por eso enfatizó tanto Josué en los meteorólogos, que tienen que tener un nivel de conocimiento, porque a veces mucho daño, o sea, hablar de llovieron 700 milímetros, si uno no lo pone en el contexto, parece un apocalipsis. Cuando uno ya lo mire, cuando un especialista ya lo pone en un contexto, dice, o sea, es grave en ciertas condiciones o en ciertos lugares, ¿verdad? Pero ese es el conocimiento parcial que uno se va generando que puede llevar a esas situaciones. Así es. Josué. Sí, mira, coincido totalmente con lo que dijeron mis compañeros y yo pues para agregar un poco diría que debemos de trabajar en prevención. Creo que esa es la clave. Nos hemos acostumbrado, hemos avanzado en los últimos años un poco en prevención, pero de nuevo nos falta más energía. Pero hemos estado acostumbrados a que cuando ya tenemos el agua encima, empezamos a ir a dejar comida, empezamos a ir a buscar apoyo. Ya cuando el río se llevó al puente, estamos pensando cómo vamos a buscar a través de lanchas a cruzar la gente o darles agua y demás, ¿no? Somos como reactivos, ¿no? Hasta que ya tenemos el problema aquí, el agua hasta la nariz, decimos, ok, hagamos algo. Creo que debemos de trabajar en prevención, sí o sí. Ya, y con energía total, o sea, es con todos los juguetitos, como decimos nosotros, todas las instituciones del gobierno, toda la sociedad civil, todas las universidades, todo Honduras debe de trabajar en prevención. Y yo siempre me quedo con una frase que aprendí del exdecano de la Facultad de Ciencias, Nabil Caguas, que él decía una vez en una televisora, de que cuando hablamos de prevención, que decimos, bueno, hay que trabajar en prevención, es, ok, va a llover y entonces nos preparamos. Pero una línea muy grande en ese tema de prevención es la educación. Cree muchas veces y ahí más en vuelvo ellos. a amarrarlo, ¿no? Porque Sí. estamos desde un programa de la universidad para decir de nuevo que debemos de educarnos, como decía Max, que debemos de empezar a entender mejor los fenómenos, que debemos de estudiarlos y después que debemos de escuchar a los entes oficiales, sobre todo aquellos que tienen el conocimiento real del tema. En nuestro caso, Senados Copeco es el ente oficial por ley de que debe de dar los pronósticos. Escuchémoslos a ellos. No escuchemos a otras personas que salen en las redes sociales, que salen en las televisoras, diciendo que viene un apocalipsis. Y la gente se empieza a preocupar y empezamos a tener un montón de caos psicológico. Y creen mucho más en ellos también. Entonces, una vez me pasó en una televisora que me dijeron que quién era yo, que la otra persona era más especialista que yo, y esa persona no ha estudiado nada de esta área. Yo sí llevo como 14 años, pero eso es lo que tú dices. O sea, la gente, como no lo ve continuamente aún en los medios, piensa que no tenemos especialistas en el país, y sí hay. Entonces creo que hay que trabajar en educación y hay que buscar la opinión de los expertos que puedan guiarte y que te puedan dar una idea más clara sobre lo que se va a avecinar. Y este año, como te decía, de nuevo, va a ser un año sumamente loco, así, literal. En palabras simples, va a ser loquísimo en temas de lluvia. Va a llover muchísimo, vas a ver estas calles inundadas en Tegucigalpa técnicamente todo el año. O sea, así va a ser. ¿Por qué? Porque van a estar lloviendo. Es un año sumamente lluvioso. Y si no, que los pronósticos no le peguen para que no nos entre un huracán este año. Eso es lo que creo que puedo decir, porque si nos pega, entonces ya sabemos que si los centros especializados en investigación a nivel internacional, que los estadounidenses le meten mucho dinero a eso, por eso, porque los impactan todos los años, están diciendo que la probabilidad es muy alta, señores, hay que prepararnos para que nos pegue un ciclón tropical. Y a mí no me gusta ser alarmista. Sí. Yo soy alarmista cuando veo las probabilidades que dicen arriba del 86%. Eso es un sí. Entonces, esperemos que no, que fallen, pero debemos de empezar a prepararnos desde ya en temas de prevención. Es como decir que la ciencia se va a equivocar, ¿no? Y si me permite colaborar en esa parte, y Lidia creo que puede ampliar también, es la situación de emitir esas alertas. O sea, y lo dijo Josué, hay que escuchar al organismo, porque cuando vienen personas, puede suceder como la historia de Juanito y el lobo, que viene el lobo, sí. después nadie le creyó. Entonces, cuando uno tiene que emitir una alerta, es algo que tiene que pensar, porque cuando uno emite una alerta que resulta ser errónea, después la población no le cree, ¿verdad? Y entonces, cuando viene la verdadera, nadie se movió por esa situación, ¿verdad? Entonces, siempre es cierto que no hay la gran cantidad de especialistas en las instituciones, ¿verdad? Pero siempre tienen el apoyo de la universidad. Nosotros tenemos convenios con todas las instituciones para sentarnos, incluso nos sentamos con otras, con la ENE, con Copeco, para ver, con la Comisión del Valle, para ver qué situación y buscar el escenario más real, ¿verdad? Entonces, es un equipo que trabajamos y que la universidad ha sido parte de ella, ¿verdad? Entonces, no es decir y poder tener la conciencia de emitir esa alerta. Así es.
Quiero agradecerles el tiempo que se han tomado, sé que tienen muchos compromisos, pero es muy importante que podamos abrir estos espacios, que ustedes puedan expresarse, dar parte de ese conocimiento que ustedes tienen y porque como universidad nos toca también hacer ese trabajo hacia la población y para eso están estos espacios. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado en este espacio de su programa Desde la Academia. Les invitamos siempre a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Ahí se las dejamos en la parte baja de su pantalla. Déjennos sus comentarios, también sus preguntas que nosotros con gusto se las trasladaremos a los expertos. Ya saben, este es su programa Desde la Academia a través de UTV, el canal universitario de la cultura. Hasta la próxima.